Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo tejer esta diadema o tiara o vincha, también como se le conoce. Es muy fácil, es 100% algodón y la puedes tejer en cualquier tamaño. La flor te voy a mostrar cuánto es lo que mide. Es una flor que queda grande, pero bueno, ahorita es lo de moda. La flor mide 11 centímetros, es lo que mide de ancho, pero si deseas, por ejemplo, hacer una flor que sea más pequeña, entonces te recomiendo utilizar la perla, el de la abuela número 6 o el eulali, que son un poco más delgados, incluso el omega del número 10. Son unos materiales más finitos que van a hacer que tu flor quede un poco más pequeña en caso de que lo quieras realizar más pequeño, pero yo te recomiendo tejer con este, que te va a quedar muy pero muy bien. Para esto te voy a mostrar, voy a utilizar este tipo de material. Es algodón y quiero mostrarte cuánto es lo que mide. Si te das cuenta, es de 2 milímetros de grosor. Se llama Sinfonía y lo puedes encontrar en cualquier mercería. En caso de no tener este tipo de material, no te preocupes, consigue el que esté cerca de casa, que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo y que sea de 2 milímetros de grosor. Voy a ocupar también un ganchillo de 3 milímetros y medio. En caso de no tener de 3 milímetros y medio, no te preocupes, puedes utilizar un número 4. Una aguja para colocarle los botones y vamos a necesitar una perla, tijeras y comenzamos. Comienzo, aseguro el primer punto, tejo 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Subo 3 cadenas más, esta es la cadena número 5 y estas 3 cadenas formarán el primer punto. Siguiente cadena, punto alto. Tengo 2 puntos altos. Siguiente, punto alto. 3. Siguiente punto alto, 4. 5. 6. 3 cadenas. En este primer espacio tejo punto alto, 1, siguiente, 2, y el primero que se forma con las cadenas serían 3, 4, 5, 6 y en la última cadena tejo un punto alto y quedan 7 en total. 3 cadenas, doy vuelta y en el primer espacio tejo un punto alto. Ya tengo 2, en esta vuelta tienen que quedar 8. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y así vamos a ir agrandando tanto como nosotros necesitemos este proyecto. Yo voy a hacerle 2 aumentos más. Subo 3 cadenas y desde el primer punto comienzo a tejer punto alto. En esta me tienen que quedar 9 puntos. Solo estoy haciendo el aumento al principio.
3 cadenas. Aquí comienzo, tejo punto alto, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta aquí yo le voy a dejar de ancho. Subo 3 cadenas y paso este punto. Este ya no lo voy a tejer. Si tejemos este punto se generan aumentos. Como yo ya no necesito aumentar, paso al siguiente punto y comienzo a tejer punto alto. Y en cada vuelta me tienen que quedar 10 puntos altos. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así voy a continuar tejiendo sin aumentos. Una vez que tengo ya lo que necesito, en este caso te voy a contar todas las vueltas. En total hasta este punto tengo 36 vueltas. Voy a comenzar a hacer la disminución como aquí, como empecé. Tres cadenas, paso al siguiente espacio y comienzo a tejer punto alto. Hasta aquí llevo 2 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el punto número 9 hago un punto alto sin terminar. El punto número 10, un punto alto sin terminar y cierro. 3 cadenas, doy vuelta, este punto no lo voy a tejer, paso al que sigue. En esta vuelta me tiene que quedar 9 puntos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tengo 8 y 9. El punto los dos últimos los tejo punto alto sin terminar, siguiente punto, punto alto sin terminar y cierro. Y así voy a ir disminuyendo un punto de cada lado, así como aumenté. Subo 3 cadenas, doy la vuelta, paso el primer punto sin tejer y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar nuevamente al borde. Y esto de disminuir, aquí ya estoy para disminuir los últimos 2 puntos, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Esto tengo que hacerlo hasta obtener 6 puntos que fueron con los que comenzamos. Te muestro, ya tengo los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en este caso hay que medirlo si con esto ya nos alcanza para cerrar. Si necesitas, por ejemplo, puedes seguir tejiendo una hilera más para que tú puedas ir recorriendo el botón tanto como tú lo necesites. Entonces, en caso de querer, por ejemplo, que le quede por un poco de más tiempo, bueno, pues entonces tejes 2, 3 hileras más y colocas tu botón donde le quede en ese momento a tu nena. Yo voy a dejar hasta este punto y voy a colocar el botón a dirección de donde lo necesito. Te muestro, ya le he puesto estos botones y así es como ha quedado. Comienzo.
aseguro el primer punto, 4 cadenas, cierro en el primer punto o en la primera cadena con un punto deslizado, una cadena, y aquí en este mismo espacio tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el primer punto bajo hago un punto deslizado y cierro. 5 cadenas, una lazada, paso al siguiente punto y tejo punto alto. 2 cadenas, paso al siguiente punto, punto alto. 2 cadenas, siguiente punto alto. Y así hasta completar todos los puntos y obtener 8 espacios. Así es como nos van a quedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y con estas 2 cadenas formo el 8. Paso 1, 2, cadena número 3, hago la unión con un punto deslizado y así es como va a quedar. 3 cadenas, paso al siguiente punto alto y hago la unión con un punto deslizado. 3 cadenas, doy vuelta por el lado del revés, tomo una lazada y tejo 7 puntos o completo 7 puntos altos. Tejo punto alto y el que se forma con las cadenas llevo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Así es como me va a quedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doy vuelta y aquí sobre estas cadenas que forman el primer punto, tomo así de esta manera y comienzo a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Así es como ha quedado. Y aquí donde hice mi punto deslizado, vuelvo a pasar para que cierre la flor. Y hago un punto deslizado. Y así es como ha quedado en esta parte. 1, retomo, 1, 2, 3 cadenas, paso al siguiente punto alto y repito operación. 3 cadenas, doy vuelta y sobre las cadenas tejo punto alto. Llevo el de las cadenas y el que acabo de realizar, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Doy vuelta y aquí sobre este punto tomo igual
por la parte de arriba o en relieve, lo doblo para poder trabajar con él más fácilmente y tejo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, abro y así es como me queda. Y aquí en este espacio tomo el punto y hago un punto deslizado. A ver, esta cámara está fallando. Ahora sí, un punto deslizado y así es como van a ir quedando los pétalos. 1, 2, 3 cadenas, paso al siguiente punto y repito el mismo proceso. Punto deslizado, 3 cadenas, doy vuelta por el lado del revés, 2 puntos altos, 3, voy a bajar este pétalo hacia atrás para que se me facilite el tejido, 4, 5, 6, 7, doy vuelta por el lado del derecho, que es este, y sobre este espacio comienzo a tejer 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos y cierro igual. Voy a quitar este pedacito de material con un punto deslizado. Y así voy a continuar hasta completar. Me tienen que quedar 8 como estos. Te muestro, ya estoy por finalizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hago la unión aquí en este punto donde comencé con un punto deslizado para crear el último pétalo. 1, 2, 3 cadenas, doy vuelta por el lado del revés y tejo 7 puntos altos, llevo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y voy por el último punto que queda. 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, abro esta flor y cierro donde hice el punto deslizado. En ese mismo espacio vuelvo a hacer un punto deslizado. Retiro el material y con esto he finalizado esta primer parte y así es como van a quedar. Comienzo, aseguro el primer punto, 4 cadenas, cierro a esta primera cadena con un punto deslizado. Es el mismo proceso de la primera parte, una cadena y en este mismo espacio tejo punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la cadena de altura y este es mi primer punto bajo. Así es que en este primer punto bajo hago la unión con un punto deslizado.
5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Paso a este espacio y tejo punto alto. Así. 2 cadenas y en el siguiente espacio punto alto. 2 cadenas, siguiente espacio, punto alto, y así hasta obtener en esta ocasión 9 espacios. Una vez terminado, así es como nos va a quedar. Hago la unión 1, 2 y en la cadena número 3 cierro con un punto deslizado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios. 6 cadenas y paso donde tengo el siguiente punto y tejo punto alto. 3 cadenas, siguiente punto alto. 3 cadenas, siguiente espacio, punto alto, y así nos tiene que ir quedando. Finalizo. 1, 2, cadena número 3, hago la unión con un punto deslizado y así me va a quedar en esta vuelta. 1, 2, 3, 4 cadenas, paso al siguiente espacio, hago un punto deslizado, subo 3 cadenas, doy vuelta y por el lado del revés comienzo a tejer punto alto. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y paso del lado contrario y sobre este punto comienzo a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos y cierro. Mira cómo queda esta parte aquí en el primer punto con un punto deslizado. Cuatro cadenas, 2, 3, 4. Paso a donde tengo el punto y hago el mismo proceso. 1, 2, 3. Tengo el primer punto alto, continúo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así estamos por el lado del revés. Giro una lazada y sobre ese punto comienzo a tejer 7 puntos altos. 1, 2, se ha atorado aquí mi hilo, 3, 4, 5, 6 y 7. Así está. Aquí en este punto donde hice el punto deslizado, vuelvo a hacer un punto deslizado.
Y así me va a ir quedando. Y miren qué bonito luce. Voy a continuar así hasta obtener esos 9 pétalos que necesito. Te muestro. Fue el mismo proceso. Hago la unión igual. Aquí, donde hice mi punto deslizado. Y puedo retirar el material. Y así es como ha quedado esta parte. Con el mismo material, o más bien con la misma marca, comienzo igual. 1, 2, 3, 4 cadenas. En el primer espacio subo 4 puntos o 4 cadenas, 2, 3 y 4. Dentro del círculo tejo un punto alto, una cadena, punto alto, una cadena, punto alto, una cadena, punto alto. Vamos a contar solo los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 espacios. Hago una cadena y cuento 1, 2. En la tercera cadena hago la unión con un punto deslizado. Y así me van a quedar con estos 14 espacios. Cinco cadenas. Paso al siguiente punto y tejo punto alto. 2 cadenas. Siguiente punto alto sobre el punto alto. 2 cadenas. Siguiente, aquí mira, sobre el punto es donde voy a tejer. Punto alto, 2 cadenas, siguiente punto alto y así voy a continuar tejiendo. Solo sobre los puntos altos con la separación de 2 cadenas. Una vez terminada la vuelta, así es como van a quedar. Voy a ir por una tercera vuelta. Hago la unión 1, 2 en la tercera cadena con un punto deslizado y en esta ocasión subo con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguiente punto, punto alto. 3 cadenas. Siguiente punto, punto alto. 3 cadenas. Siguiente punto alto. Ya estoy por terminar la vuelta. 1, 2, cadena número 3, hago la unión con un punto deslizado. Y así ha quedado 4 cadenas. Paso al siguiente punto alto y hago el mismo proceso que realicé para la capa 2. 3 cadenas, giro, este es mi primer punto, punto alto, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y 9. Doy vuelta y sobre las cadenas, igual que en las capas anteriores, comienzo a tejer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cierro, hago la unión con un punto deslizado y si se dan cuenta es el mismo proceso que la capa anterior, solo que en esta ocasión se le dan estos tres espacios y el resultado nos tiene que quedar de esta manera con estos dos capas y en la tercera es donde ya se cubre. Voy a completar toda la vuelta para que ustedes puedan observar y vean que ha quedado de la misma manera. Te muestro, ya tengo la flor terminada, mismo proceso, solo que hice una vuelta más. Ya tengo los tres partes que conforman esta flor y podemos colocarle una perla en la parte del centro. Entonces, con estos cordones yo voy a atar la flor y la perla la voy a poner con el mismo material que puse los botones. Paso con la aguja del otro lado. Y en esta parte ya puedo atar. Hay que asegurarnos que del otro lado nos quede bonita. Y puedes ponerle cualquier decoración. Yo solamente le puse aquí esta perla porque son de las más fáciles de encontrar. Entonces la puedes encontrar en cualquier mercería, en cualquier tienda de bisutería o manualidades. Una vez que ya tengo el centro, con estos voy a ir pasándolos para irlos atando de alguna manera. De un lado, del otro lado me tiene que quedar más o menos a la misma dirección. Vamos por la tercera capa. Y una vez que ya tengo estas tres capas unidas, voy a atar como lo hice con la perla. Y así es como va a quedar. Voy a contar 16 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sobre esta vuelta voy a colocarlo a la mitad, paso 4 puntos y en estos dos es donde voy a colocar la flor. Va a ser el mismo proceso. Paso hacia atrás. Te muestro, así es como ha quedado el resultado final. Y yo con esto me despido como siempre, espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales, no olvides suscribirte a este canal y dejarme una manita arriba si te ha gustado este video, una manita abajo si no te ha gustado. Déjame tu comentario de qué videos te gustaría ver a futuro. Nos vemos, hasta la próxima.